Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer una masa base que es para tus tartas, pies o tartaletas. Este tipo de masa es conocida como masa quebrada. La puedes utilizar tanto en postres como en preparaciones saladas. Hoy realizaremos la masa quebrada azucarada, ideal para tus tartas de queso, para colocarlos con frutas, para tus pies, para hacer bases para helado. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Este tipo de masa se caracteriza porque tiene una textura muy suave y delicada y es muy diferente al resto de masas que hay para galletas. Así que vamos con la receta. Para realizar esta masa quebrada azucarada necesitamos mantequilla, harina, azúcar glass, yemas de huevo, sal, esencia y agua. Las cantidades las encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Es muy importante que tus ingredientes estén bien fríos. Cernimos la harina y en un bol lo suficientemente grande hacemos una especie de volcán, colocando en el centro el azúcar glass, la sal y la mantequilla. Y con la yema de los dedos unimos los ingredientes sin amasar para evitar calentar la mezcla. Esto lo puedes realizar también con un tenedor o con un procesador de alimentos. El resultado será una textura como de arena mojada. Ahora nuevamente hacemos un volcán e incorporamos las yemas de huevo y la esencia. Y con los dedos tratamos de unir los ingredientes hasta compactarlo. Si los ingredientes no se llegan a compactar, colócale agua bien fría, comenzando con una cucharadita pequeña. No se puede precisar la cantidad exacta de agua, ya que eso dependerá de la calidad de tu harina. Recuerda amasar solo lo justo para no calentar con las manos y tener como resultado una tartaleta dura. Una vez lograda la textura suave en una masa compacta, aplanamos y llevamos envuelta en papel film a refrigerar, como mínimo durante 1 hora. Esta masa la puedes conservar refrigerada 1 semana y congelada hasta 3 meses. Una vez pasada la hora podemos extender entre 2 papel film para así poder manipularla más fácilmente. El grosor recomendado para una tartaleta es entre 2 a 3 milímetros. Al extender, calcula superar el tamaño del molde unos 5 centímetros. Retiramos el papel film de uno de los lados y con el que queda en la base lo manipulamos fácilmente colocándolo sobre el molde y ajustándolo sin que quede aire debajo. Al colocar la masa en el molde, evita estirarla, ya que se podría romper o deformar a la hora de hornear. Con un rodillo cortamos el exceso de la masa y con los dedos definimos la forma. Con un tenedor debemos pinchar la base. Ahora llevamos a refrigerar por lo menos unos 20 minutos. Antes de hornear, colocamos legumbres sobre papel de aluminio. Horneamos a 190 grados centígrados por 15 minutos. Este proceso se llama hornear a ciegas y es lo que va a evitar que tu masa se encoja y se deforme durante el horneo. Suspendemos el horneado y quitamos las legumbres. Si la receta no indica que debemos hornear la masa con el relleno, entonces procedemos a hornear nuestra base durante 5 minutos más. Al retirar tus legumbres, déjalas enfriar en una bandeja y luego colócala en un bol cerrado muy herméticamente y así tendrás tus legumbres para usarla en otra oportunidad. Una vez lista, déjala enfriar sobre una rejilla. Obtenemos una masa suave, crujiente y, como su palabra lo dice, quebradiza y muy fina al introducirlo en nuestro paladar. Con esta base podemos hacer variantes de chocolate, de frutos secos, de jengibre, de canela, infinidad de posibilidades. En el blog de Ponquecitos and Cakes te estoy dejando las cantidades que debes agregar para hacer cada uno de estos sabores. Espero que te haya gustado la videoreceta de hoy y si es así, recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos. Nos vemos dentro de nada con otra videoreceta. Chao. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos los vídeos. Encuentra mis cursos en cakesuniversity.com. Con el buen clima he querido venirme a la Pineda de Gavà, que es uno de los espacios protegidos de Barcelona, y tan fresco como este lugar es la receta que realizamos hoy.